Buenos días a todos, mi nombre es Martín Monsalve, soy profesor de la Universidad del Pacífico y les doy la bienvenida a esta primera mesa sobre independencia y economía. En estas mesas de independencia y economía queremos discutir, ¿no?, el impacto económico que tuvo la independencia en la construcción de la República, ¿no? Cómo se reconstruyó el comercio internacional en el nuevo contexto, cómo se recuperó el sector minero, qué pasó con la agricultura, con los pequeños comerciantes, cómo se articularon las economías regionales, cómo se elaboraron nuevas políticas fiscales, ¿no? ¿Qué características tuvieron las nuevas empresas? En fin, son algunas de las preguntas que nos motivaron a hacer esta mesa, a organizar esta mesa. La primera parte de esta mesa, la denominada Mesa 3A, ¿no?, contará con la participación ya de 3 historiadores y las intervenciones vendrán en este orden. En primer lugar, Félix Rodríguez, de la Universidad de San Marcos, que nos contará sobre el costo de vida, las políticas municipales y el abastecimiento de víveres esenciales en Lima en vísperas de la independencia, ¿no? Félix es historiador egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y es estudiante de la maestría de Historia y tiene investigaciones sobre los precios del trigo en el periodo colonial. Luego nos acompaña Jesús Arango, también de la Universidad de San Marcos, ¿no?, que disertará sobre el financiamiento extraordinario en una época de contrarrevolución, los donativos y préstamos de la élite limeña en el gobierno de Abascal, 1806-1816. ¿Ya? Jesús es bachiller en Ciencias Sociales por la especialidad de Historia en la Universidad Mayor de San Marcos, desempeña como ayudante de cátedra en los cursos de Historia del Perú, ¿no?, y tiene investigaciones sobre justamente el periodo de independencia. Y por último tendremos a la doctora Cristina Maceo, ¿no?, que Bueno, al parecer creo que se le ha ido la señal al doctor Martín Monsalve. Esperemos unos minutos, por favor. No se escucha. Sí, se le ha ido la señal unos minutos, por favor. Hola, dificultades técnicas que me sacaron de la conexión, ¿ya? Entonces, bueno, estaba presentando a Cristina, que es, que es presidenta de la Asociación de Historia Económica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a cortar la investigación, las presentaciones debido a la falla técnica y empezaríamos con Félix Rodríguez sobre el costo de vida. Muy bien, Félix, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver si se me permite compartir. Aquí está, muy bien. Muy buenos días. Aquí estamos presentando. Muy bien. Ajá. Muy buenos días. Soy Félix Adolfo Rodríguez Quispe, historiador de la Universidad San Marcos. En esta oportunidad, primero que nada, saludar a los organizadores del evento, del Congreso Nacional de Historia, Bicentenario 2021, por permitirnos la oportunidad a los investigadores de reflexionar en torno a las implicancias del Bicentenario. En esta oportunidad voy a exponer el tema vinculado al costo de vida, políticas municipales y el abastecimiento de víveres en Lima en vísperas de la independencia. Básicamente lo que busco en este trabajo, lo que busco exponer, ¿no?, son vincular, ¿no?, los precios de productos básicos, ¿no?, políticas municipales de abastecimiento, ingresos de los sectores populares limeños, para entender la marcha del costo de vida y el impacto social en vísperas de la independencia. Utilizamos como fuente básicamente los libros de Cabildo, ¿no?, los libros de la Municipalidad de Lima, libro de Cabildo, bueno, básicamente el libro número 45, donde se encuentra ubicado pues el año
en la cual analizamos 1821. Entonces, y estudiamos este libro de Cabildo, bueno, para identificar algunas situaciones vinculadas con la carestía, la independencia, ¿no? Medidas municipales frente a la escasez, y a nivel metodológico esta información se va a contrastar con la marcha de la producción agrícola, la marcha de los precios de productos básicos y las tensiones sociales. Entonces, básicamente nos vamos a enfocar en esto, ¿no? En las políticas municipales frente a la escasez a consecuencia de la guerra, ¿no? De independencia. ¿Y cuál era la situación de la capital? Básicamente, ¿no? Las tropas libertadoras, ¿no? Habían llegado, pues, al Perú. San Martín buscaba antes, pues, ¿no? De la solución militar, la solución política con las autoridades virreinales, ¿no? Como los tratamientos políticos no prosperaron, entonces se recurrió a la parte militar. Las tropas patriotas bloquearon a los realistas aquí en la capital, ¿no? San Martín estaba pues en Guaura, las montoneras estaban bloqueando la Sierra Central, los chilenos habían enviado a Cochrane, ¿no? Este marinero a bloquear el puerto del Callao. Entonces Lima prácticamente estaba sitiada. Y eso afectó efectivamente el tema del abastecimiento y provocó carestía. Entonces vamos a analizar qué medidas municipales implementaron para sobrellevar esta situación. Entonces, una de las primeras medidas que emprende el Cabildo, ¿no? El municipio, tiene que ver con el problema de los regatones. Ahora, ¿quiénes son los regatones? Bueno, los regatones, según Loma Villena, son revendedores, ¿no? Así como, por ejemplo, en la actualidad vamos al Estadio Nacional, queremos ver el partido, hay revendedores igualito. En la época del virreinato, a estos revendedores de productos agrícolas, de víveres, se les llamaba regatones. Y al igual que los vendedores de boletos en el estadio, también elevaban los precios, ¿no? De los víveres, generando carestía, limitando el acceso de la población a estas subsistencias. Efectivamente, ¿no? Los regatones, revendedores, ¿qué hacían? Bueno, interceptaban a los abastecedores de víveres, ¿no? Para, a través de engaños, comprarles sus productos y venderlos carísimos en la capital. Efectivamente, ¿no? ¿De qué manera los engañaban, ¿no? A estos abastecedores? Bueno, básicamente los engañaban, ¿no? Indicándoles pues de que estaban habiendo levas, ¿no? Que estaban reclutando soldados o que les iban a quitar sus víveres, les iban a quitar sus animales, ¿no? Entonces, estos revendedores adquirían estos productos que los acopiaban en sus ranchos, en sus tambos. Muy bien. Según Alejandro Salinas, que tiene un trabajo respecto al costo de vida en la República, ¿no? Siglo XIX, él nos dice pues que esta práctica de los regatones todavía continuó durante los primeros años de la República. Incluso estos regatones tenían pues, digamos, empleaban personas para apoderarse de los alimentos, ¿no? De aquellos abastecedores que venían a la capital. Incluso incentivaban digamos, a estos empleados con 4 reales por fanega, ¿no? de productos, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que una fanega, ¿no? Es una medida de peso colonial, ¿no? Que se asocia más o menos con 58 kilos, si no me equivoco. Muy bien. ¿Qué más? Entonces, también, ¿no? También habían guardias, ¿no? Guardias de las portadas de Lima, quienes también cobraban a los abastecedores un real por carga de burro. Bandoleros también que cobraban a los indígenas que traían víveres a la capital, les cobraban pues 1 peso, ¿no? O 2 a cada indígena conductor de víveres. Entonces, toda esta situación, ¿qué cosa es lo que va a provocar? Fue desmotivando a los abastecedores de traer productos a la capital, fue cortando víveres a la capital. O sea, no es que no hubiera víveres, sí habían víveres. El problema, ¿cuál es? Que se cortaban los canales de circulación. Y aquí el problema, aquí estamos hablando de los regatones o revendedores, estamos hablando de los guardias, no de los bandoleros, que limitaban el acceso de la población de la capital a estos productos. Ahora, el Cabildo de Lima, ¿no? Digamos, la Municipalidad de Lima interviene, ¿no? La Municipalidad, el Cabildo de Lima interviene en situaciones de carestía, ¿no? Y utiliza su poder coactivo para favorecer el abastecimiento, ¿no? Utilizando penas punitivas.
Por eso que el Cabildo se pronuncia, 9 de enero de 1821, se pronuncia para que se tomen prontas providencias y evitar los abusos y daños que causan los regatones, ¿no? Eso es lo que menciona el Cabildo de Lima. Una situación similar, ¿no? Se vio el 11 de abril de 1821, ¿no? El Cabildo denuncia, ¿no? Desórdenes que provocan los regatones, los cuales acaparan víveres, los depositan en sus ranchos inmediatos para sacarlos a la venta al público y darles valor arbitrario, ¿no? Generando perjuicio a la población en la capital. Entonces, en base a lo que estamos mencionando, podemos decir, ¿no?, que tanto el acaparamiento como la especulación fueron factores que van a encarecer el costo de vida al limitar el acceso de productos de subsistencia a la población, ¿no? Hay un artículo de un autor llamado Octavio Colombo, Entre lo natural y lo social, donde analiza la crisis de subsistencia en España, y él nos menciona, él dice que la carestía va unida a la alteración de los canales de circulación. O sea, no es que no hayan productos, hay productos, el problema es esa alteración de los canales de circulación. A eso nos indica, ¿no? Y efectivamente la presencia de los regatones genera esa situación, ¿no? Y justamente también se menciona la discusión respecto a la carestía consiste pues en atribuir las causas de la carestía no a asuntos naturales vinculados con la quiebra en la producción o con problemas climatológicos, sino a lo social, ¿no? Entendido como la alteración en la distribución y circulación de la riqueza, como lo estamos visualizando. Otra situación que también se presenta en el Cabildo para garantizar el abastecimiento es la libertad de comercio a navíos ingleses. Efectivamente, ¿no? Había una desesperación por parte de la municipalidad para garantizar el abastecimiento. Había carestía de víveres. Entonces las autoridades municipales van a solicitar ayuda a navíos ingleses que estaban en el puerto del Callao. Y esto va a generar toda una discusión, ¿no? El 15 de enero de 1821 solicitan las autoridades municipales al sheriff de la fragata Andrómaca libertad de comercio en sus puertos. Y esto genera obviamente la reacción de otro sector de autoridades, los cuales mencionaron que tal solicitud es indecorosa y claudicante, ¿no? No se le puede pedir intervención a la nación británica porque tiene condición de neutral, no debe intervenir en asuntos domésticos, ¿no? Que se tiene aquí en el país, ¿no? No se le podía exigir al sheriff de la Andrómaca su ayuda. Aparte, se menciona que, además, ¿cómo pedir a la nación británica su protección? Pues acá en Lima, el gobierno real de España no ha abandonado a su gobierno, el gobierno no ha abandonado, pues, ¿no? Digamos, aquí a sus súbditos, ¿no? Es más, estamos siendo auxiliados, ¿no? Por fuerzas de mar y tierra. Entonces, estas discusiones se presentan en el Cabildo. Algunos, para solucionar la carestía, quieren que navíos extranjeros ingresen víveres a la capital, y para otro sector de autoridades eso sería algo claudicante, pues, ¿no? Algo claudicante. Y efectivamente, y acá también hay otros elementos, ¿no? Que se presentan en las discusiones en la Municipalidad de Lima, ¿no? Hay que conservar el decoro, la gloria nacional, ¿no? No hay que pedirle a los extranjeros víveres, sino más bien al gobierno virreinal, ¿no? El gobierno no ha abandonado a sus súbditos, ¿no? Así se manifiesta. Entonces, pero las situaciones graves en el frente de batalla agudizaron la escasez de víveres, razón por la cual las autoridades municipales solicitaron también comercio libre de buques neutrales. Ahí está la referencia. Entonces, ahora también la profesora Cristina Maceo tiene un trabajo, ¿no?, en el Compendio de Historia Económica del Perú, en el tomo 3, donde hace referencias justamente al tema del comercio, ¿no? Y nos señala pues que en 1818 España, ¿no? Digamos que el comercio, el gran comercio se veía afectado por las coyunturas internacionales de guerra, tanto en América como en Europa, y debido a las necesidades financieras
se aprobó el libre introducción de mercaderías a las colonias, ¿no? De todo buque con pabellón inglés, dejando así de lado el monopolio y el proteccionismo, ¿no? Y cediendo a las presiones originadas por las exigencias de la época. Ahora, estas medidas tampoco fueron bien recibidas por el Tribunal del Consulado de Lima, ¿no? El Consulado de Lima se opuso, ¿no? Terminantemente a esta introducción, ¿no? De víveres por parte de extranjeros, ¿no? Pero debido a las necesidades apremiantes de la guerra, el virrey Joaquín de la Pezuela decidió otorgar licencias a los extranjeros. Necesitaba recolectar aranceles para sostener el ejército, pues, ¿no? Entonces, digamos que cedió, negoció con los extranjeros y se menciona que ello fue lo que le costó el puesto, ¿no? Asume el gobierno el virrey José de la Serna, y él era pues un acérrimo enemigo del comercio con los extranjeros, ¿no? Entonces, aquí estamos visualizando una situación, o sea, una situación que se vincula a esas actitudes de las autoridades municipales que en vez de, digamos, facilitar el abastecimiento, con sus disposiciones lo que hacen es agudizar la carestía, ¿no? Efectivamente. Entonces, acá hay un autor, ¿no? Llamado Steven Devereux, si no me equivoco se lee, el cual sostiene que hay que atribuir también como un factor que genera carestía a los factores políticos, ¿no? O sea, la crisis de subsistencia también se puede producir, ¿no? La crisis de subsistencia se produce también por la incapacidad, ¿no? O negativa de los poderes públicos para dar respuestas satisfactorias a la carestía. Esto se convierte en un factor, digamos, hasta determinante en las crisis, ¿no? Entonces, atribuye, ¿no? a la carestía, a la crisis, los factores políticos como un elemento perjudicial debido a la incapacidad de los poderes públicos. O sea, la crisis no está vinculado necesariamente a una quiebra en la producción de víveres o a factores pues, climatológicos que alteren las cosechas, sino está vinculada, también dice este autor, vinculada a los factores políticos que restringen, que convierten una situación en carestía. Muy bien. Luego, otra situación que en el cabildo también se toma, en el municipio, otra actitud municipal del cabildo es para garantizar el abastecimiento, exhortar a los labradores, a los hacendados, para que traigan sus productos a la plaza pública y ¿no? Para que vendan víveres a la gente a precio equitativo, evitando el perjuicio que originan los regatones, ¿no? Otra medida que emprende el cabildo es exhortar a los hacendados a priorizar en sus cultivos productos de pan llevar, como trigos, maíces, granos, papas, yucas, camotes, etc. Ahora, también hay que tomar en cuenta en este asunto, aquí están mencionando, ¿no? Priorizar la agricultura de pan llevar, ¿no? Pero eso también forma parte de una, digamos, de una situación que está ocurriendo a fines de la época colonial. ¿Cómo marchaba la agricultura? Y cómo la agricultura de pan llevar cobra importancia. Y esta importancia aumenta sobre todo en el contexto de la guerra de independencia. Bueno, básicamente aquí hay un artículo de Carmen Vivanco de Lara, la cual nos habla acerca de la marcha de la producción agrícola, ¿no? Y el desabastecimiento en la capital. Esta autora nos dice, pues, ¿no? Que la agricultura experimentó periodos de depresión y de bonanza. Más o menos aquí tenemos bueno, hemos escaneado, ¿no? La gráfica que presenta Carmen Vivanco de Lara para analizar la marcha de la producción agrícola y nos dice la curva de novenos reales, ¿no? Que es como el diezmo que cobra, parecido al diezmo que cobra la iglesia, ¿no? A la producción agrícola, refleja una caída lenta de la producción agraria desde mediados del siglo XVIII, una caída lenta desde mediados del siglo XVIII, y su punto más crítico de 1770 a 1796, su punto más crítico. Pero después nos indica que, y este periodo fue reemplazado por una alza brusca y repentina de 1796 a 1802. Hay un crecimiento. Luego,
Luego, ¿qué más? Ese crecimiento se va estabilizando de 1802 a 1810. Se experimenta pues un crecimiento. Pero como vemos en la gráfica, ¿qué va a ocurrir? La situación cambia a partir de 1810, donde se observa un descenso en la producción agraria por efecto de las guerras de independencia, a lo cual Galindo también, Flores Galindo también complementa y dice pues que de 1810 a 1822 la producción agrícola no se recuperó, sino hasta 1828. Pero hay un detalle, o sea, lo que fue afectado principalmente fue la agricultura de exportación, debido a la pérdida de mercados a consecuencia de la guerra, ¿no? Pero lo que se priorizó fue la agricultura de pan llevar en medio de la crisis. Justamente esas referencias lo plantea Magdalena Chocano, ¿no? O sea, Magdalena Chocano, al analizar la cifra de los diezmos del arzobispado de Lima, ella sugiere que hubo un aumento en la producción de pan llevar, lo que favoreció, pues, básicamente a los medianos y pequeños propietarios, quienes trasladaban sus mercaderías o quienes se incentivaban por el dinámico mercado de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, esas son situaciones que están ocurriendo, ¿no? La independencia, la guerra de independencia, obviamente, pues afectó la agricultura en tanto que los campos de cultivo se convirtieron en campos de batalla, ¿no? En ese sentido, la guerra de independencia también afectó ese tráfico de exportación. Exportábamos azúcar, importábamos trigo, pero digamos que provocó también otras situaciones donde se va a priorizar los cultivos de pan llevar para el mercado local, ¿no? Eso es lo que se menciona, lo que menciona Galindo. Entonces, bueno, y más o menos lo que estábamos mencionando, ¿no? Entonces, como estamos visualizando, o sea, no es que la agricultura quiebre, ¿no? Sino que hay un descenso una consecuencia por efectos coyunturales de la guerra de independencia, pero no es que hubiera pues una quiebra en la producción agropecuaria. Aquí el problema no es el problema es lo que se menciona, la alteración, como les mencioné, de los canales de circulación que afectaban básicamente a la población en la capital. Posteriormente, también otra preocupación que tenían las autoridades municipales era el abastecimiento de trigo y pan, ¿no? El abastecimiento del trigo y el pan, ¿no? Acá tenemos una pintura de Martínez de Compañón en Trujillo, ¿no? Donde aquí hay un dibujito de un molino, ¿no? Un molino. Muy bien, a ver, la preocupación del cabildo se concentraba también en algunos productos en particular, la carne, pero sobre todo el trigo y el pan, donde vamos a encontrar en las actas varias referencias, ¿no? Sobre el precio del pan, el precio del trigo, etc. Muy bien. Ahora, Lima experimentaba, ¿no?, una carestía, ¿no? Y el trigo y el pan fue una preocupación del cabildo, su abastecimiento. Ahora, para garantizar el abastecimiento de este cereal, las autoridades municipales, ¿qué propusieron? Bueno, básicamente traer trigos desde Chincha o solicitar a los navíos vender trigo que han traído del Reino de Chile para evitar la quiebra de las panaderías, o incluso solicitar a don José de San Martín para que permita que ingresen trigos a la capital, ¿no? Efectivamente, como les estaba indicando, ¿no? El cabildo solicita que se traigan trigo desde Chincha para venderlos a los compradores en la capital y garantizar el abastecimiento de pan, ¿no? También, como estábamos indicando, se solicita a los navíos que ingresen el trigo que han traído desde Chile para evitar el cierre y quiebre de panaderías. A su vez, don José de San Martín, justamente, ¿no? El 16 de julio se está solicitando a San Martín que como medida política permita el ingreso de 2.000 fanegas de trigo a la capital, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, para evitar una mayor animadversión a la causa patriótica, ¿no? El abastecimiento de trigo como un elemento para ganar adeptos a la independencia, ¿no? Eso es lo que estaban solicitando las autoridades municipales. Muy, muy interesante. Ahora, también, aquí viene otro detalle, ¿no? Aquí viene otro detalle también. ¿Por qué? Porque la producción de trigo en la capital no fue tan severa. La fanega, imagínate, la fanega es como un saco de trigo, ¿no? Imagínate, pues, no sé, 58 kilos. La fanega de trigo en la época, pues, de la independencia costaba 40 reales. No era caro, ¿eh? Pero sin embargo, el precio del pan sí.
¿no? En la época de 1821, contexto de la víspera de la independencia, comprábamos el pan más caro de toda la época virreinal, ¿no? El pan se vendía a 6 onzas, 4 onzas y medias por real. ¿Cómo es esto? Es igualito en la actualidad, ¿no? Cuando en la actualidad vas a la tienda y con un sol comprabas 5 panes, ahora con un sol compras 4 panes, igual ocurre en la época, ¿no? Igual ocurre, muy bien, igual ocurre en la época, como indicamos, virreinal, ¿no? En la época virreinal, por un real comprabas, no sé, pues 12 onzas de pan, el pan se vendía por peso, y cómo te dabas cuenta que el pan aumentaba cuando por el mismo real comprabas menos cantidad, menos peso, obviamente. Y eso es lo que se ve. En la víspera de la independencia comprábamos el pan más caro de toda la época virreinal, ¿no? Y eso se debe a un factor. No era un problema digamos, no era un problema de quiebra en la producción agrícola, porque había trigo, y eso lo refleja el precio de la fanega, 40 reales. El problema era los canales de circulación. Acá había especulación, y justamente este asunto se vincula con el problema de los que abastecían pan y de las panaderías. Efectivamente, ¿no? Acá estamos manifestando cómo se movía el precio del pan, cómo se fue encareciendo, y más o menos para entender, acá tenemos una gráfica que hemos extraído de Pablo Macera, ¿no? En torno a la marcha del precio de la fanega de trigo a lo largo de toda la época colonial, ¿no? Ahí está, vamos a hacer un contraste. Observamos aquí contrastes, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Ocurre que la fanega de trigo, su precio más exorbitante se vivió en épocas posteriores al terremoto de 1687. ¿No? En 1695, debido a las alteraciones en la producción de trigo en los valles de Lima, la fanega se vendió, mira, a 240 reales. En 1821 valía 40 reales, pero en 1695, 240 reales la fanega. ¿Y cuánto valía el pan? Por un real te daban 12 onzas. Mira, a pesar del precio. Oye, pero en la época de la independencia, por un real te daban 6 onzas y media, hasta 4 onzas. ¿Cómo es esto posible? ¿No? Acá observamos, miren, ¿no? Miren, en la época de la independencia, 40 reales costaba la fanega de trigo, imagínate el costal de trigo, ¿no? Pero sin embargo, el pan era carísimo, porque por un real obtenía 6 onzas. Mientras que en 1695, la fanega que era carísima, 240 reales, pero tenías más onzas de pan por un real. Entonces, esto era justamente lo que llama la atención. Muy bien. Esto es justamente, como me indicamos, lo que llama la atención. Y aquí hay una respuesta, ¿no? que se puede plantear. Al parecer, lo que ha habido aquí es especulación, ¿no? Principalmente por parte de los abastecedores y los panaderos. Y para entender el impacto, también hay que comprender cuánto era el ingreso, ¿no? que ganaban los jornaleros, los sectores populares en Lima, efectivamente, ¿no? Cuánto ganaban. En promedio, según las informaciones de Cristina Hunefeld, de Francisco Quirós, los ingresos de los jornales en Lima iban pues desde los 2 reales hasta los 13 reales por jornada, ¿no? Incluso Vega de Cáceres habla de ingresos inferiores, ¿no? A un real al día que cobraban, ¿no? Félix, te queda un minuto, por favor. Ok, muy bien. Bueno, para Francisco Quirós, con 2 reales se cubrían los gastos mínimos, ¿no? Digamos, de alimentación. Bueno, básicamente lo que en esta oportunidad hemos querido, nos ha faltado tiempo, exponer es en torno, ¿no? A las políticas municipales vinculadas con la carestía. Y básicamente lo que hubo en la ciudad de Lima no es que hubo una quiebra en la producción agropecuaria, sino que aquí el problema tiene que ver con la circulación de los bienes, ¿no? Como se alteraron estos canales de circulación, entonces esto se convirtió en una carestía que fue encareciendo el costo de vida en la capital. En tal caso, por ahora nos quedamos ahí. Más bien, muchas gracias por escuchar acá la exposición. No estamos contra el tiempo, somos esclavos del tiempo, nos falta exponer algunas diapositivas. Muchas gracias.
Muchas. Muchas gracias, Félix Rodríguez, por una interesante exposición donde nos demuestra qué importante es la historia económica para entender algunos supuestos que a veces la gente hace, ¿no? Sobre la idea de la independencia y qué tan importante es para estudiarla y el proceso de la independencia, estudiar la vida cotidiana, pero desde el punto más básico de la cultura material, es decir, cómo es que nos abastecemos, cuáles en un problema de guerra, cómo se dan, ¿no?, estos recursos de abastecimiento. Y la tesis central es bastante interesante, que hay un problema de organización y circulación, más que de producción, ¿ya? Y que sobre la cual podremos discutir luego en la ronda de preguntas, ¿ya? Ahora pasamos a temas más ligados al financiamiento del proceso. No vamos a pasar de cómo es que, ¿no?, los mercados cotidianos afectaban la vida de las personas, en este caso en la ciudad de Lima, a cómo es que se financiaban los diversos ejércitos, ¿no?, tanto realistas como libertadores. Entonces aquí vamos a dejar la palabra a Jesús Arango de la Universidad de San Marcos, que nos va a tratar el tema del financiamiento extraordinario en una época de contrarrevolución, donativos y préstamos de la élite limeña al gobierno de Abascal. Bueno, Jesús, el micro es tuyo. Profesor, solo para corregirlo, es Jesús Yarango, con Y. Arango, sí. Sí. Perdón. Voy a compartir pantalla. ¿Me puedes habilitar, por favor, la administradora, Camila, creo, para poder compartir? Sí, Félix tiene la administración, un momento que está, creo que viendo cómo nos puede devolver la administración. Tienes que ir a mi nombre Sí, y sí. aparecen unos 3 puntos. Ya, dice más, ¿no? En más. Sí, en más. A ver, ¿dónde? Hacer operador, ¿no? ¿Sí? Sí, efectivamente. Ok, listo. Disculpen, listo. Muchas gracias. A ver. Bueno, primero agradecer al profesor Martín Monsalve por permitirme presentar este avance de mi investigación. Este trabajo que estoy realizando viene a ser ya casi terminada mi proyecto de tesis de licenciatura, que espero pronto sustentar. Bueno, también señalar que es un placer y un honor compartir mesa con Félix Rodríguez, quien su tesis de licenciatura es muy buena, déjame felicitarte por ello, y también con la profesora Cristina Namaceo, a quien admiro mucho por todos los trabajos que ella ha realizado. Y bueno, qué decir del profesor Martín Monsalve, quien es uno de los historiadores económicos más reconocidos del Perú. Bueno, ante todo, mi tema, como ya bien lo señaló el profesor Martín Monsalve, trata sobre el financiamiento extraordinario. Acá lo que yo voy a tratar de dilucidar es dar algunos matices sobre cómo el ejército español pudo obtener recursos para hacer la guerra contrarrevolucionaria. Yo por ahora, por ser mi tesis de licenciatura, solo me estoy enfocando en el régimen de Abascal. Pero ya más adelante voy a tratar de hacer un proyecto más ambicioso. Bueno, antes de pasar a hablar propiamente del financiamiento extraordinario, considero que debo hacer una pequeña introducción sobre la crisis del mundo hispano, una pequeña historia política, en el aspecto de la eclosión de la crisis en el mundo hispano, parafraseando un poco el título que puso el profesor Manuel Chus a su libro sobre la eclosión juntera, en la que, como muchos sabemos y muchos debemos conocer, todo esto, diversos historiadores, tal vez como François Javier Guerra, el propio Manuel Chus, Brian Hapnet, entre otros, plantearon que la crisis del mundo hispano, la crisis de los virreinatos en América, del dominio español en América, se inició con la invasión napoleónica en 1808. Hay otros historiadores también que plantean que esto también puede tener, que las reformas borbónicas pueden tener algún impacto también en esta crisis. Pero yo voy a iniciar mi disertación explicando o señalando un poco desde esa perspectiva, desde esa óptica. Eso no quiere decir que los planteamientos de los profesores Carlos Lazo, Morales, o entre otros, que también detallan que las reformas borbónicas marcaron un punto de inflexión para la historia virreinal peruana, no sea válido. También en esta eclosión de la crisis podemos señalar que al haberse invadido la metrópoli por las tropas francesas, se creó la Junta de Regencia en España. Y con ello fue una junta que tenía
la interés, el objetivo de gobernar en ausencia del rey. Y esto no fue totalmente aceptado por todos los virreinatos y todos los demás dominios americanos, sino que algunos, imitando a la Junta de Regencia de Madrid, buscaron crear sus propias juntas, y por ello aparecieron las juntas de gobierno de La Paz, digo, sí, de La Paz, de Quito, de La Plata, de Buenos Aires, de Caracas, y todas las juntas de gobierno de las que se hace mención en la memoria de Abascal y también en otras investigaciones. Una reciente sobre el tema es la tesis de maestría publicada en libro de Patricio Alvarado, en la que habla sobre las guerras contrarrevolucionarias. En este sentido, empiezan las guerras contrarrevolucionarias, valga la redundancia, en base a la eclosión juntera y también en base al planteamiento o la postura que tenía el virrey Abascal sobre estas juntas. Él, en sus memorias, señala que estas juntas tenían un interés revolucionario, independentista, autonomista. Por ello, él las combatía porque no iba a permitir que en su gobierno se diera una independencia en América, ¿no? En América del Sur sobre todo. Bueno, ahora sí, pasando al meollo del asunto, los donativos y préstamos en la historia virreinal peruana. Antes de enfocarme en la historia del virreinato peruano, voy a hablar un poco sobre los trabajos que se han desarrollado en todo el continente. Sobre el financiamiento extraordinario o fiscalidad extraordinaria, hay trabajos como los de la profesora Guillermina del Valle Pavón, quien en muchas investigaciones ha ahondado en la relación de los donativos y préstamos para las guerras. La profesora habló sobre las guerras atlánticas del siglo XVIII y también detalló sobre las contraprestaciones que algunos donantes y prestamistas recibieron por entregar este servicio a la monarquía, a la corona. Igualmente, estudiando el virreinato del Río de la Plata, está el trabajo de la profesora Viviana Grieco, quien es una de las más asiduas del trabajar sobre el tema de donativos y préstamos. Yéndonos hacia otro lado, tal vez hacia el crédito, podemos encontrar el trabajo del profesor Martín Weiserman, en Argentina también, en lo que habla sobre el crédito, también habla sobre los gastos de guerra, entre otras temáticas desde ese aspecto. También podemos encontrar al profesor Rafael Torres Sánchez, quien trabaja sobre los gastos de guerra basándose en los donativos y préstamos. Él plantea el desarrollo de un Estado fiscal militar jurisdiccional para poder analizar todo este contexto. En el Perú no hay muchos trabajos sobre el tema. Creo que los trabajos más resaltantes que yo he encontrado es la tesis doctoral de la profesora Cristina Maceo, en la que también desde el Consulado de Lima señala y explica algunos donativos y préstamos que hace el gremio mercantil para ayudar al virreinato peruano, y también el profesor Alfonso Quirós, en el que habla sobre el crédito y cómo este pudo haber beneficiado en ciertos aspectos a las guerras de independencia. Bueno, yo parto desde la idea de que estos dos, donativos y préstamos, fueron un tipo de financiamiento extraordinario, y esto era frecuente fue frecuente en la historia virreinal peruana. A partir de las fuentes del Consulado de Lima, de la Real Caja de Lima también, podemos encontrar que los donativos y los préstamos se entregaron casi desde el siglo XVI, siglo XVII. Y esta entrega de financiamiento era algo frecuente en la historia virreinal y también se basaba en la costumbre. Es decir, como la población peruana, virreinal peruana, tenía esa costumbre de entregar recursos para socorrer a la metrópoli, se fue haciendo como una tradición que siempre se recurría a estos recursos, a solicitar estos recursos en tiempos de urgencia. Estos financiamientos podía ser voluntario, que era la mayoría de casos, o también podía ser forzoso. Sobre los donativos tenemos diversas definiciones, basándonos en el Diccionario de Autoridades, tal vez en el trabajo del profesor Joaquín Maniao, entre otros, fuentes de la época, en la que podemos señalar que fueron una contribución
que se otorgaba con fin de ayudar a la corona en tiempos de urgencia. Mayoritariamente era voluntaria y se basaba en la fidelidad y en la lealtad de los vasallos del monarca español. Ahora, refiriéndonos a los préstamos, según el diccionario de autoridades, fueron recursos entregados a modo de empréstito y que debían retornar a sus propietarios por medio de un interés. Sobre el interés, por ejemplo, el profesor Alfonso Quirós señala que en esta época lo que existía era un interés moral, es decir, un interés que estaba regulado por la Iglesia Católica, que no podía exceder del 6%. La entrega del financiamiento extraordinario en el contexto de Abascal fue una enorme ayuda por el gobierno hispano debido a la crisis que tenía la hacienda en el gobierno de Abascal. El mismo Abascal en sus memorias señala que la situación del erario era muy complicada, muy difícil, debido a que había financiado guerras en el siglo XVIII, las guerras atlánticas contra la nación inglesa y la nación francesa, y también por la enorme presión fiscal que se interpretaba por parte de las reformas borbónicas. Igualmente, debemos señalar que toda esta entrega de financiamiento extraordinario era un servicio que los vasallos hacían a favor del rey, mostrando su lealtad. Y al ser un servicio, en base al texto de la profesora Nick Lepellier, sabemos que esto tenía que tener una recompensa, una contraprestación, para poder ser, por decirlo de alguna forma, admirados y repetido por demás vecinos y ciudadanos. Bueno, acá pasamos ya a las cifras. Yo he hecho varios trabajos sobre las donaciones. Acá me baso en dos periódicos fidelistas de la época, que son la Minerva Peruana y la Gaceta del Gobierno de Lima. Los periódicos fidelistas, es decir, que eran auspiciados por el gobierno virreinal, eran financiados por la Caja de Lima, y también que tenían siempre un discurso a favor del virrey Abascal, y siempre chocaban o criticaban a las juntas de gobierno, especialmente la de Buenos Aires. Entonces, en estos periódicos he encontrado que en las últimas páginas de cada número, o casi todos los números, había un registro de donaciones. En esto se observaba los montos, los nombres y su ciudad de lugar de proveniencia, de dónde son, o también si es que estaban afiliados a alguna corporación o no. Esta fuente que usé para poder desarrollar este análisis me permite poder tener una gama amplia de los donadores, y también poder más adelante tal vez hacer un trabajo tipo de interétnico para poder entender quiénes son los donantes y quiénes son mayoritariamente los donantes. Pero les adelanto que en sí los que más recursos otorgaron a favor de la monarquía siempre fueron los que más dinero tenían, y ellos normalmente eran el grupo de poder económico que se concentraba sobre todo en Lima. Acá, por ejemplo, en este gráfico vemos que a partir de 1808 a 1812 hay un incremento paulatino de donativos. En 1808 es más o menos poco, considerando que la noticia de la invasión recién se llegó a suelo peruano en septiembre, octubre de ese año, y en 1909 es un monto muy superior, en 1810 desciende, en el 11 y el 12 va aumentando, y a partir de 13 vemos un desplome de los donativos. Esto lo voy a explicar más adelante, pero tiene relación con los préstamos. Bueno, acá he hecho un análisis un poco más, o una elaboración de un cuadro un poco más detallado. Acá vemos por regiones. Los donativos y los préstamos siempre pueden también formar parte de elaborar una pequeña historia regional para poder detallar cuál es la participación de cada región en el fidelismo, ¿no? Por ejemplo, Lima, como Alfonso Quirós lo señala, fue el bastión realista. Alfonso Quirós y demás historiadores señalan el bastión realista en América. Pero también vemos la enorme fidelidad de, por ejemplo, Arequipa, de Pasco, de Guayaquil, entre otras regiones. Es decir, no debemos quedarnos en este trabajo sobre financiamiento extraordinario solo en Lima, sino también podemos hacer un análisis desde las otras regiones. Bueno, acá ya en este siguiente gráfico, vemos sobre las corporaciones.
si es que podemos detallar casi todas las corporaciones, vemos que la gran mayoría se centran exclusivamente en Lima, el Consulado de Lima, el Ayuntamiento de Lima, el Cabildo, la Audiencia, el Cabildo Eclesiástico, el Tribunal de Cuentas. Casi la mayoría de corporaciones se encontraban en la capital. Entonces es entendible por qué estos donativos tenían una mayor concentración de la población limeña, que eran los que en su mayoría donaban. Bueno, acá basándonos también en el trabajo de la profesora Cristina Maceo, en su libro, y también yo que he corroborado las cifras y bueno, están muy bien hechas, he podido hacer el cuadro, o citar el cuadro de la profesora Maceo, en la que vemos los donativos entregados por el consulado. Estos donativos van desde 1807, cuando hubo la invasión británica al Virreinato del Río de la Plata, en la que encontramos que hubo una entrega de 10.000 pesos en donativos, hasta otros temas como ya temas militares, temas de guerra, financiamiento para poder recuperar Quito de 1812, o para pagar transportes de tales regimientos, o para gastos de guerra. Igualmente debemos señalar que todos estos donativos a veces tenían o sea, eran remitidos específicamente para algún tema. Por ejemplo, como en este caso señala, en el 1814, para remitir un destacamento al Cusco, otorgaron 50.000 pesos. Entonces, en los donativos del consulado y también los que están en los periódicos, podemos encontrar que a veces eran enviados exclusivamente para tal situación de la guerra, tal vez para la rebelión de Huánuco de 1912, para poder socavar eso, o también para poder socorrer en la guerra que estaba desarrollándose en el Alta Perú, entre otros temas. Ahora me enfoco en la Caja Real de Lima. La Caja de Lima, que es una corporación que forma parte de la Real Hacienda Virreinal Peruana. Acá encontramos donativos, como lo señalé antes, desde el inicio de la historia virreinal en el Perú, pero yo me enfoco de 1908, que es la invasión napoleónica. Claro, que desde antes también se entregaban donativos, pero no eran donativos de guerra, sino eran donativos para poder obtener algún beneficio. Por ejemplo, encontré varios casos en los que entregaban ciertos recursos para poder obtener permiso para abrir una fábrica o un molino. En este caso vemos que hay dos líneas diferentes, dos análisis diferentes, en la que yo hago un análisis en base a las fuentes, a los libros mayores y manuales de la Caja de Lima, y en otra señalo las cifras realizadas por los profesores Sepasky y Klein en su enorme trabajo sobre la Hacienda Virreinal Americana. En esto veo que tengo discrepancias con las cifras, y esto es algo que también el profesor Ernest Sánchez Antiró también ha encontrado. Entonces yo consideré adecuados hacer este cuadro para poder señalar que, a pesar de la importancia que tienen esas cifras para la historia económica virreinal, hablo de las cifras de los profesores Tepasque y Herbert Klein, debemos tener cuidado para manejarlo. No podemos confiarnos ciegamente en esas cifras que los historiadores norteamericanos tomaron como base para poder elaborar su data, los sumarios de la Caja de Lima. No observaron detalle a detalle, y en estos sumarios a veces los mismos funcionarios de la Hacienda tenían errores en la suma o errores en el cálculo. Bueno, acá ya observamos solo en la Caja de Lima el porcentaje o lo que representó para el ingreso los donativos. Vemos, por ejemplo, que en 1908, 9 y 10 no era una cifra considerable, no era un gran porcentaje. A partir de 1812 ya el porcentaje, el significativo o lo que representaba para el ingreso de la Caja de Limeña aumenta considerablemente. Esto lo podemos atribuir a dos factores. Primero, la eliminación del tributo indígena por parte de las Cortes de Cádiz, de la Constitución gaditana, que según el profesor Fimo Fiana y Brian Hafner, representó aproximadamente el 33% del ingreso anual de la Hacienda. Entonces fue los donativos se vieron incrementados por la eliminación de un tributo que representó un gran porcentaje del ingreso de la Hacienda.
Otro también se ve en el incremento de los donativos, esto debido más que todo a tratar de financiar la guerra de independencia, digo, las guerras contrarrevolucionarias, porque la mayoría de los donantes y prestamistas no querían cambiar su forma de gobierno. Ellos eran fidelistas a la corona. Ellos tenían privilegios, mercedes, riquezas formadas dentro de toda la historia virreinal y no iban a querer ver perjudicados sus ingresos, sus beneficios, para poder o tener un cambio de gobierno que nadie les garantizaba que iban a poder sostener su poderío económico, su hegemonía en el Perú. Igualmente observamos, de nuevo, que a partir de 1914, 15, van descendiendo los donativos. Esto tiene relación o tiene nexo con los préstamos. A partir de un trabajo del profesor Daniel Morán sobre un análisis del periódico El Investigador, el profesor saca una cita bastante interesante en la que señala en un anónimo y supuestamente una conversación entre dos vecinos, dos vasallos, dos ciudadanos, para ser un poco más modernos en el concepto, que señalan: yo ya no quiero donar, porque el donativo es un recurso que se entrega, pero ya no se devuelve. Es un donativo voluntario. Yo ya no quiero donar, señalan en el periódico El Investigador, sino yo quiero prestar. Y en el préstamo obtengo un beneficio, una ganancia, un interés. Entonces, ya la misma población, hasta el mismo virrey Abascal, ya deja de entregar donativos disculpen, acá puse donativos, es préstamos, pero bueno, dejan de entregar donativos para empezar a entregar préstamos. En base, en esta parte, a los periódicos Minerva Peruana y Gaceta de Lima, y la Gaceta de Lima, encontramos que en los periódicos, a partir de 1809, el 10 hasta el 15, hay préstamos entregados por diferentes corporaciones. Acá me olvidé señalarlo, pero algunas son por el virrey Abascal, otras es por el Consulado de Lima, quien entregó 1 millón de pesos, y también por el Cabildo, también por el Ayuntamiento, entre otras corporaciones. Y también, no debemos olvidar este tema que también a veces se me pasa, señalar que también los donantes y prestamistas no solo eran los hombres, sino también eran las mujeres. Tal vez en un monto menos cuantioso, pero también debemos rescatar que también ellas se vieron involucradas en el fidelismo en efectivo, por decirlo de alguna forma. A partir de acá también vemos, por ejemplo, los préstamos entregados según la Caja de Lima. Observamos que en algunos años no hay cifras porque no habían préstamos o no se dieron préstamos en esos años. Observamos también un descenso en 1902, 13, 14, 15 sobre los montos prestados, pero esto más que todo se debía a la dificultad que tuvo la Hacienda, la Caja de Lima en este caso, de retornar o devolver los préstamos a los prestamistas. No podían pagar a tiempo porque la caja, el erario estaba demasiado saturado con gastos de guerra, con pagar los salarios a los funcionarios civiles y militares. Entonces no pudieron pagar a tiempo y por ello la población dejó de prestar. Claro, hasta que se empezaron a solicitar y a pedir los préstamos forzosos, en el que ya hubo un incremento. Y eso también en el virreinato de Pezuela también se da ese caso, que no estoy trabajando todavía. Bueno, para detallar un poco sobre la situación de la Hacienda, o en este caso de la Caja de Lima, he hecho un análisis en base a lo de Tepazca y Klein y también lo de la Hacienda, sobre el cargo y la data que podrían ser el ingreso y el egreso de la Hacienda. Acá vemos que en algunos años tenemos... Jesús, 4 minutos. Gracias, profesor. Acá en algunos años tenemos un monto en positivo, es decir, que no hay déficit, pero en otros sí hay déficit. Y también en otros no hay un bienestar económico tan amplio. Y eso también se debe a que la Caja de Lima, al ser la caja matriz, comúnmente recibía recursos, dinero, desde las otras cajas del virreinato peruano. Entonces, esto evitaba que la caja limeña acabara anualmente en cifras en rojo, ¿no? Pero analizando las otras cajas, podemos ver que ellos sí acaban en cifras en rojo, acaban en déficit,
en varias cajas, por ejemplo la de Cusco y la de Trujillo. Bueno, ahora sobre las contraprestaciones. Como ya había indicado, para estar casi terminando, sobre las contraprestaciones eran el financiamiento extraordinario tenía la intención de mantener el gobierno virreinal. En palabras de Annick Leperier, de sostener el buen gobierno, de sostener el bienestar que tenía los ciudadanos, el virreinato peruano, sobre todo los grupos de poder económico, quienes eran los que manejaban todo el sistema virreinal, quien en su mayoría eran los funcionarios. Entonces, para mantener el buen gobierno, los vasallos tenían que ser leales, que ser fieles a la corona. Y esta fidelidad se podía demostrar por diversos mecanismos. Uno de los mecanismos era la entrega de, por ejemplo, la compra de armas para financiar al ejército realista, o la compra de vestimenta, o el otorgar alimentos a las tropas, entre muchos otros temas. También la fidelidad se podía ver demostrada por méritos militares. Por ejemplo, el éxito de General Goyeneche, en el que tuvo una contraprestación, un beneficio que lo convirtió en el primer conde de Huaqui. Entonces, esta fidelidad que tenían los vasallos se veía recompensada. La corona recompensaba ese fidelismo por medio de dos beneficios, que eran los privilegios y las mercedes. La diferencia entre estos dos conceptos es que los privilegios eran casi exclusivos de las corporaciones y siempre tenían relación o nexo con no pagos de impuestos, o tal vez en algunos casos poder comerciar algún producto que no estaba permitido. Sobre el tema, la profesora Maceo trabaja bastante bien sobre el Consulado de Lima en su tesis doctoral que ya había señalado. Sobre las mercedes, es más que todo hacia los mismos vecinos, hacia los mismos ciudadanos, vasallos, quienes reciben algunos beneficios. Por ejemplo, está lo que indiqué antes sobre Manuel Goyeneche, que recibió el título de primer conde de Huaqui, o también el mismo virrey Abascal, quien fue el primer marqués de la Concordia. Entonces, estos mercedes podían ser políticas, sociales, económicas, y dependían exclusivamente del interés que tenía cada donador o prestamista en cada interés que tenía, lo que necesitaba o lo que deseaba. Por falta de tiempo no he podido explicar tanto las contraprestaciones, pero para terminar, para usar un último minuto, quiero concluir señalando que en un contexto de guerra es necesario los recursos económicos, citando a un historiador, no, a un militar de la época, Montesquioli, creo que, si es que no me equivoco el nombre, decía, ¿qué se necesita para la guerra? Tres cosas: dinero, dinero y dinero. Sin dinero no se puede hacer guerra. Entonces, acá en la historiografía peruana se ha desarrollado bastante bien sobre las guerras de independencia, sobre aspectos sociales, pero no se ha desarrollado todavía el financiamiento, cómo obtuvieron recursos, tanto las tropas realistas como las tropas patriotas, por categorizarlos de alguna forma. Igualmente, debemos señalar que los vecinos y corporaciones obtuvieron contraprestaciones que tampoco han sido trabajadas. Hay bastante que hacer en esta temática de investigación que tal vez ya ha sido desarrollada más que todo en México y en Argentina, y acá estamos quedando en debe todavía. Por último, también la mayoría de corporaciones y vecinos acaudalados se entregaron donativos, se entregaron recursos para poder obtener un beneficio, pero no fueron los únicos. También las comunidades indígenas entregaron recursos. Claro, que está por verse si es que fueron voluntarias o forzosas, pero al fin y al cabo entregaron recursos para ayudar a la corona. Y también debemos analizar o detallar, que es un trabajo que también vengo realizando, sobre cómo fueron si es que el financiamiento fue voluntario o forzoso. Para ello podríamos recurrir a las fuentes judiciales, porque ahí vemos algunas disputas sobre quejas o reclamos en las que algunas comunidades señalan de abuso al cacique o al curaca de recolectar dinero a la fuerza para poder donar él en nombre de la comunidad y él obtener una contraprestación. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por escucharme. Muy bien, muchas gracias Jesús Yarango por tu excelente exposición. Mientras tú le pasas el host a Cristina Maceo, yo quería comentar algunas cosas que me han parecido interesantes. O sea, efectivamente, los estudios sobre la financiación de la independencia
desde un punto de vista de historia económica están por hacerse, por lo tanto esto es una contribución valiosa para entender cómo se financia el lado realista. Y un punto que yo quería resaltar, que tal vez no sea parte del argumento central, pero que tú lo pusiste muy bien, es que también ayuda a entender cómo es que las regiones contribuyeron con cada uno de los bandos, ¿no es cierto? Eso me pareció interesantísimo ver los donativos que venían de Lima, de Arequipa, o sea, hay más regiones fidelistas que solamente Lima, digamos, ¿no? Y eso explica muy bien la diferenciación, ¿no?, entre las diversas facciones a lo largo de la guerra. Y entonces ahora, ¿no es cierto?, para ver el lado patriota, tenemos la exposición de Cristina Maceo, ¿no?, cuyas cifras son excelentes, de acuerdo a Jesús. ¿Ya? Entonces, Cristina Maceo además es la presidenta de la Asociación Peruana de Historia Económica. Entonces, muy bien, Cristina, te dejamos con tus excelentes cifras. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín. Quiero felicitar a los organizadores de este magno evento y también permitirme felicitar a los dos expositores que me han antecedido, tanto a Jesús como a Félix, por sus brillantes, no solamente exposiciones, sino por lo que veo que están investigando, y me da muchísimo gusto ver estos jóvenes historiadores que están haciendo estos trabajos que me parecen fundamentales, ¿no? Porque es un poco la continuidad de lo que nosotros hemos comenzado. Yo voy a ocuparme de ver justamente cómo se financia el ejército libertador. Vi cómo se financiaba el ejército realista, pero en estos momentos me dedico más a lo que sería el ejército libertador. Y lo voy a hacer en relación a un cronista que ha escrito sobre la guerra y sobre lo que estoy hablando, sobre la financiación, que es Jerónimo Espejo. Jerónimo Espejo es un personaje, digamos, que ha escrito bastante sobre cómo se fue desarrollando la guerra, principalmente acompañó prácticamente a San Martín desde Mendoza en adelante, tuvo una participación importante como soldado, luchó en las batallas de Chacabuco, en Cancha Rayada, en Maipú, y participó también en las campañas en el Perú, donde el general San Martín incluso lo va a ascender como al grado de teniente. E incluso va a estar con él en la entrevista de Guayaquil, cuando San Martín se reúne con Bolívar. Entonces, es un personaje que escribe, ¿no?, su memoria. O sea, sabemos que San Martín no ha escrito prácticamente, no ha dejado memoria sobre su trayectoria, pero sí lo han hecho otros. Y este personaje es importante porque fue prácticamente la base de la documentación y la información a partir de la cual Mitre va a componer la historia de San Martín. O sea que estoy viendo un poco la base de lo que se ha escrito sobre San Martín. Y él incluso, en 1876, escribe, este cronista, que la intención es presentar cómo fueron los hechos, porque él fue testigo ocular de los sucesos, ¿no? También estuvo en Cerro de Pascua, ahí se va a vincular con un minero, Miguel Arauz, que va también a darle información de cómo ha sido la guerra. Entonces, es bastante lo que tiene escrito sobre la guerra, incluso sobre la segunda campaña de Álvarez de Arenales, pero yo me voy a enfocar exclusivamente en el tema del ejército de San Martín. Pensemos que cuando llega San Martín al Perú ya han pasado más de 6 años en que ha organizado esta expedición, y simplemente voy a dar algunos datos sobre cómo se fue organizando desde 1814, cuando él toma la conducción del Ejército del Norte, y cómo va a ir mejorando estas huestes, cómo las va a ir preparando. Incluso Lynch comenta que la capacidad organizadora fue la clave
para lograr los éxitos militares. Hay un tiempo, un periodo en que él se tiene que retirar por cuestiones de salud y deja, digamos, la conformación del ejército, pero luego vuelve a Cuyo y a partir de ahí comienza en Mendoza a organizar el ejército. ¿Cómo lo forma? Bueno, la primera acción necesita gente y como bien decía Jesús, sin dinero no se puede hacer una guerra y fue lo más importante, ¿no? Pero primero comienza a modernizar los cuerpos del ejército, formar a los soldados. Hay que pensar que San Martín tenía toda la experiencia de 20 años de haber vivido y haber participado incluso en las guerras contra Napoleón, entonces él tenía formación militar y esa formación es lo que va a aplicar en la conformación de este ejército, ¿no? Y va a implementar una serie de reglas, de comportamiento, reglamentos, todo lo que él traía de su background, digamos, del conocimiento y de la experiencia que había tenido en España. ¿Cómo lo compone? Bueno, va prácticamente en un lapso de 100 días, va a levantar una leva de 1.200 hombres en la ciudad, ¿no? Que incluso lo dice que eran incorporados aquellas personas, como se definía en ese momento, vagos y mal entretenidos, mestizos, criollos pobres, porque eran justamente con lo que estaba armando el ejército. Y también la población esclava. Esta, según el relato de este cronista, dice que eran elegidos, eran sorteados, ¿no? Y de acuerdo para no tomar todos los esclavos que podían, digamos, limitar la explotación de las haciendas y también había necesidad de compensar a los propietarios. Entonces se elegían algunos y estos integraron los batallones de infantería, siendo más aptos para la caballería los blancos, los indios y también los mestizos. Entonces selecciona de alguna manera a estas personas. Y una de las cosas más importantes es el tema del sueldo a los militares. San Martín tenía muy claro que el salario debía ser pagado con religiosidad, porque era una forma de mantener la obediencia y la lealtad, e incluso impedir justamente las insubordinaciones. Entonces para él era sumamente importante los sueldos, pero había que pagar a los soldados, había que pagar no solamente a ellos, todos los que integraban el ejército, ¿no? Y se calcula que cada soldado recibía 4 pesos mensuales, que era bastante si tenemos en cuenta lo que comentaba Félix con respecto a un jornal, ¿no? Es decir, un jornal de 2, 3 reales, acá tenemos 4 pesos mensuales. Un cabo cobraba un poco más, y digamos que de lo que recibía, y ahora vamos a ver cómo, el 73% del total de la renta que percibía era para pagar al ejército. Bueno, el ejército comienza a salir de Mendoza. Acá es importante, ¿no? Que una de las formas de la financiación fue justamente a través de los impuestos que se recibían, del pago de todas las rentas que recibían en Mendoza, y que va a aplicar prácticamente una economía de guerra, porque todo era en Mendoza. Es decir, lo que pasa en Mendoza pasa en Chile y luego pasa en el Perú, en Lima, porque era la única alternativa que tenían como para obtener recursos, ¿no? Bueno, cruza el ejército, no vamos a detenernos en esto, tiene una primera batalla en 1817 en Chacabuco. Al final la batalla fue la definitiva, la de Maipo en 1818, y ahí logra, digamos, su primer paso en esta campaña, porque una de las cosas que decía San Martín, y en eso sí están escritos, es que, que el objetivo era llegar al Perú, porque era
el corazón del imperio y que hasta que no el Perú no se independizara, no se iba a consolidar la independencia en el resto de América. Y aquí comienza ya, digamos, la conformación ya del ejército hacia, tiene que rearmar, ¿no? Tiene que establecer necesita nueva recluta para llegar al Perú. Y ya comienzan aquí los primeros obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, justamente ya no le alcanza el dinero para pagar los sueldos. Y esto genera una serie de levantamientos, ¿no? Además hay tropa que ya se está dispersando y que necesita recursos. No hay guerra sin recursos. Y justamente le escriben a Pueyrredón, el general Pueyrredón en las Provincias Unidas, que justamente le dice que, le explica que se ve en una situación muy difícil con el ejército para armar o para mantener el ejército, y que si no solucionaba esto lo iba a tener que disolver, y esto iba a tener grandes consecuencias, ¿no? Porque evidentemente incluso sentía que ya se estaban relajando las disciplinas y había posibles insubordinación. Por otro lado, también hay que tener en cuenta los premios que da el ejército, ¿no? Es decir, había disidencias internas entre los oficiales de los batallones y los regimientos, entre las tropas, entre el ejército de los Andes y el ejército de Chile, porque va a haber dos ejércitos. Uno que es el que trae desde Mendoza, que es el ejército de los Andes, el que cruza, y otro es el ejército de Chile. Y dentro de este había disidencia porque incluso dentro del ejército de Chile había dos facciones. Una que estaba liderada por O'Higgins y la otra por José Miguel Carreras, que opuesto y que, bueno, después van a tener varios conflictos. Por otro lado, también consideraban que había premios concedidos a los oficiales del ejército de Chile y no de los Andes, porque era una forma también de buscar la adopción o la aceptación, ¿no? Entonces, como vemos, no fue fácil, ¿no? Por todos estos problemas, y además el tema de la financiación. Al final, Pueyrredón había pactado con O'Higgins en que ambos iban a costear el ejército para liberar al Perú. Pero en 1820 ya Pueyrredón incluso no le autorizan el viaje a San Martín, porque dicha expedición no la podía financiar, y al final va a tener que ser financiada por el gobierno chileno. ¿Cómo se financia? Una de las primeras medidas que va a tomar es un empréstito expedicionario. Un empréstito de 300.000 pesos. Acá coincido, bueno, con lo que decía Jesús. Hay empréstitos que son los que se van a aplicar en el momento de la guerra, ya no son donativos como en la época colonial, o cupos que se le ponían, ¿no? Por ejemplo, a la población. La población piden 300.000 pesos, pero no logran juntar eso, porque evidentemente las sumas, el vecindario no estaba en condiciones, y muchas veces se tienen que lograr estas asignaciones mediante coacción. Estamos en una guerra, hay una economía de guerra, todo lo que se produce es para sostener el ejército, para comprar armas, para comprar vituallas, y además están esta presión por parte de los nuevos, bueno, en el caso de Chile, el nuevo gobierno, justamente para obtener los beneficios. ¿Cuál es la otra forma de financiación? Que también se va a dar en el caso del Perú, eso yo ya lo he publicado, pero que es a través de particulares, ¿no? Que van a proponer, por ejemplo, organizar una fuerza expedicionaria, ¿no? Tenían que juntar 4.000 hombres y empresarios que se juntan y que financian una parte del ejército, ¿no? ¿Y cómo la financian? Aportando para el coste de los transportes, sueldos de la tropa, los oficiales que cobraban más, la maestranza. Es decir, es fascinante leer
la crónica de este personaje, porque explica, por ejemplo, cuando se ven los barcos que van saliendo, los barcos eran como ciudades completas, porque tenían un montón de personal, aparte traían los víveres, los caballos, los gastos de digamos, estas maestranzas, ¿no? Que son ingenieros que venían, ¿no? Es decir, es fascinante desarrollar eso para ver lo que significaba, ¿no? esta expedición, esta gran expedición del ejército de San Martín. Y bueno, tenían que traer víveres, traen víveres por 6 meses para poder sostener toda esta operación. Hay una compañía que se forma, y aquí vemos cómo ya están participando los comerciantes extranjeros. Como bien mostró Jesús, en los últimos años había, aunque tú lo haces hasta 1816, pero evidentemente ya digamos que el gremio mercantil o los comerciantes ya estaban como agotados en cuanto a todo lo que habían prestado. Y bueno, va a pasar lo mismo acá, van a ser los comerciantes extranjeros. Estos 3 comerciantes, Juan José Zarratea, José Riglos y Estanislao Lynch, son argentinos y vienen con San Martín. Y no solamente vienen, sino que se instalan y se van a quedar. E incluso estos son los que van a financiar la guerra en el Perú, dando estos préstamos, ¿no? Y obteniendo lo que Jesús muy bien dijo, que son las contraprestaciones, ¿no? Es decir, son préstamos que entregan, pero a su vez reciben beneficios arancelarios, ¿no? O se les financia a través de vales de aduanas, y esos vales de aduana lo que hacen es después descontar lo que tenían que pagar en la aduana de impuestos con esos vales, ¿no? Y que daban ciertos beneficios. Bueno, y estos comerciantes, digamos, van a proveer buques y toda clase de víveres por 7 meses, ¿no? Tanto frescos como secos. Aquí tenemos, por ejemplo, esto lo he tomado de, más bien, de mis investigaciones en las aduanas, y esto es de 1821, ya está, digamos, acá Estanislao Lynch, ya está acá, digamos, en Lima, y trae en una fragata americana, eran fragatas, generalmente las americanas eran las que hacían estos tránsitos, pero del puerto de Bremen, fusiles, no sé si pueden verlos, o sea, fusiles y también carabinas, sables, ¿no? Todo aquello que eran barriles de pólvora. Es decir, el dinero se necesita no solamente para sostener el ejército, para mantener los animales que traen, para comprar o preparar las vestimentas de los soldados, sino también para la compra de armas, porque eran fundamentales, de lo contrario no. Entonces, estos son los comerciantes que evidentemente extranjeros que van a participar y que de alguna manera van a permitir, digamos, mantener el ejército. Y ahora después vamos a ver qué pasa en Lima. Bueno, esta compañía que estoy mostrando acá es una compañía que se conforma con Peña, Solar y Zarratea, que este es el más importante, que es el que va a, digamos, financiar esta primera parte de Chile al Perú, ¿no? Y acá tenemos lo que salía el mantener, eran 4.500 soldados que traían y bueno, lo que costaba los caballos, lo que costaban los vestuarios, lo que costaban los víveres e incluso los gastos de mantenimiento en Valparaíso. Son 244.000 pesos. Como se dan cuenta, las cantidades son bastante significativas. No sé por qué no puedo pasar. Estos son los batallones, simplemente para ver, para mostrarles, ¿no? Había 2 ejércitos, como les digo. El ejército de los Andes, que es el que viene con la gente desde Mendoza,
que eran un total de 2.512 integrantes, batallones de infantería, de artillería, ¿no? Ahí está la cantidad de soldados, y el ejército de Chile, que es un poco menor, 1981. Entre los dos hacían, aparte oficiales o oficiales, ¿no? Entre los dos hacían un total de 4.799, 4.800 prácticamente era el ejército que traía, ¿no? Y si nosotros tenemos en cuenta cómo estaba organizado el ejército realista, de acuerdo a las indicaciones, podían juntar 8.000 personas. O sea, esa es otra de las razones por las cuales San Martín se ve en que no puede hacer, ¿no?, un enfrentamiento directo con las... Creo que me avisas cuando me faltan 5 minutos, por favor. El ejército tiene 3 divisiones: el ejército de vanguardia, el ejército del centro, el ejército de la retaguardia, ¿no? O sea, muy estructurado, ¿no?, con los representantes o con los que dirigían cada uno de ellos. Y también el Estado Mayor, ¿no? El Estado Mayor que vemos la cantidad de gente, ¿no? O sea, ayudantes, edecanes, ¿no? Tenía 13 decanes: San Martín, Tomás Guido Paroicien, Caparrós, José Arenales, y también llevaba secretario, Monteagudo, García del Río, Dionisio Vizcarra, todos estos que van a tener la comisión de Hacienda, por ejemplo, y contabilidad. Y viajaba también con otros, dos ayudantes, como eran Juan Antonio Álvarez de 2 generales, ¿no?, y Toribio Luzuriaga. 5 minutos, Cristina. ¿Cuánto? 5. Perfecto. La guerra, la escuadra también se componía de 8 buques, cañones, víveres, incluso hay relación de la primera, va a enviar a un tal Aguirre a Europa, no, perdón, a Europa no, a Estados Unidos, para comprar buques, ¿no? Y los va a obtener a través de los va a comprar tanto buques como también armas en Nueva York, que le daban mejor precio, ¿no? Que estaba permitido. También tenemos que tener en cuenta que San Martín tenía agentes secretos que mantenía una correspondencia, entonces sabía muy bien lo que estaba pasando acá, ¿no? Y el objetivo era contar justamente con una extensa costa a su favor, mandar las campañas arenales a la sierra y cercar Lima, un poco para, justamente impedir que Lima fuera provisionada de la provincia, ¿no?, como hablaba Félix en este tema, ¿no?, cortar los canales de suministro. Desembarca en Pisco ya obtiene mulas, caballos, ¿no? Y todo esto, ¿de dónde lo dan? Es la gente, es la población. O sea que la población está totalmente vinculada al mantenimiento del ejército. Aquí tenemos la campaña de Álvarez de Arenales, en donde podemos ver, ¿no?, es decir, desde Pisco la campaña, ¿no?, va hacia Cerro de Pasco, y luego, mientras que San Martín sale y por la costa va hasta establecerse en Huaura. Había un objetivo político, definitivamente, pero también hay un objetivo de controlar la costa, porque desde la costa puede aprovisionarse mientras están cortados los recursos para llegar a Lima, ¿no? Y su objetivo era desestabilizar las líneas enemigas y provocar mayor cantidad de deserción, ¿no? Es decir, era fundamental. Es decir, tomar gente a su favor. En el norte es donde se va a instalar, y ahí va a tener, por supuesto, todo el apoyo de la región, principalmente de la zona de, a los alrededores de Huaura, pero de Chiclayo, de Lambayeque. No es casual que va a establecerse en ese lugar. Claro, aparte en el sur
las cosas estaban, ya se habían deteriorado demasiado, pero justamente el norte es el que tiene mayores recursos económicos, ¿no? Y aparte los guerrilleros, las montoneras que van a trabajar con él para participar en esta famosa guerra de Zapa, que era una forma de seducir a la población con pasquines, con proclamas para poder mantener, digamos, desestabilizar el ejército enemigo. Acá tenemos, bueno, Luis Alberto Rosado ha hecho un excelente trabajo, ¿no? De cómo va a ser toda la economía en Supe y que va a proveerle caballos, cabezas de ganado, chiclayo, como les decía antes, los vecinos colectaban. Tampoco sabemos si eran, digamos, por coacción, pero evidentemente la gente, por lo menos en el norte, estaban muy interesados en apoyar las huestes de San Martín. En Lima, evidentemente, lo primero que va a hacer es pedir un préstamo, este préstamo a través de, ya no el consulado, porque para él el consulado era una institución de antiguo régimen, pero deja una cámara de comercio con 2 personas que son las que van a tener que seguir haciendo lo que hacía antes el consulado, es decir, cambia de nombre, pero es lo mismo. Manda una comisión a Inglaterra para solicitar el empréstito inglés, primer empréstito, que no lo recibe él, porque ya estaba cuando San Martín se va, ¿no? Y la municipalidad, que también ahí vemos cómo va a confiscar bienes y también va a participar en, digamos, en las casas de los españoles o de los generales o las haciendas que quedaban, digamos, en manos, digamos, que de aquellos españoles que tuvieron que retirarse. Tengamos en cuenta que el juzgado de secuestro va a secuestrar muchas, pero en realidad muchos españoles van a retirarse y evidentemente estas haciendas y van a quedar y van a ser tomadas, ¿no? Entonces, para, digamos, redondear y ya dar final. Un minuto. Sí, perfecto. Un minuto no me alcanza perfecto. En 1820 el ejército aportes de la población, definitivamente. 1821 vemos confiscaciones, rentas, aprovisionamiento de las empresas estas extranjeras. 1822 el juzgado de secuestro. 1823 y 24 son las casas mercantiles extranjeras que están instalándose en el Perú porque están esperando que llegue San Martín para poder ingresar. Y son los extranjeros. Acá simplemente lo que costaba un soldado, mantenimiento de un soldado, 5 pesos mensuales. Y comían, bueno, carne, arroz, azúcar, frijoles, sal y todo esto. Ahora, en campaña era, digamos, carne sola y pocas veces maíz, ¿no? Y el ejército, más o menos, sostener un ejército de 5.000 hombres costaba 25.000 pesos mensuales. Bueno, solamente para redondear, digamos que lo más importante para mantener un ejército es el pago de los sueldos, si no hay deserción. Y las hubo muchas, tanto de un sector como del otro. La fuerza militar era uno de los mayores desafíos, había que mantenerlo también, no solamente pagándole el sueldo, sino también con las vituallas, la compra de armas, y todo esto se va a hacer en este periodo con el apoyo de los extranjeros. Bueno, nada más, eso por todo, y muchísimas gracias por haberme permitido participar con este trabajo. Nada más. Bueno, muchas gracias, Cristina. Una excelente exposición que nos ha puesto ¿no? el énfasis sobre todo en cómo es que es tan difícil organizar un ejército y cómo organizar un ejército implica muchas cosas, ¿no es cierto? Dentro de las cuales obviamente la principal es el pago a los soldados, pero necesitas una alianza con comerciantes para poder obtener las armas, la relación con las fragatas americanas, ¿no? Para Exacto. poder tener este tipo de cosas. Cómo es que luego las cuestiones políticas también afectan, ¿no? Porque se pierde el financiamiento desde la Argentina y entonces el financiamiento tiene que ser desde Santiago, ¿ya? Y luego, claro, desde el Perú también. Entonces nos da una muestra más o menos, ¿no? De contraparte a lo que ha expuesto Jesús, y en realidad las 3 ponencias nos tratan sobre un tema que es fundamental, que es cómo se financia un proceso de independencia, cuáles son los problemas que estos generan
Y nos llevan a un punto que tal vez todos han mencionado, pero no han tocado a profundidad porque todos hacen historia económica, pero es la cuestión de la gerencia. Hay un punto que es fundamental en las tres exposiciones. ¿Qué tan importante es la gerencia? Claro, lo dice alguien que hace historia empresarial, pero de inmediato eso fue lo primero que se me ocurrió. O sea, la gerencia de la administración fiscal, la gerencia de la administración del cabildo, ¿no es cierto? La gerencia del mismo ejército. O sea, ¿qué tan importante es el asunto gerencial en estos problemas, ¿no? O sea, en la parte administrativa. ¿Ya? Esa pregunta es para todos, la hago de inmediato porque fue lo primero que me llamó la atención desde mi sesgo particular. ¿Ya? Y una pregunta pequeña a cada uno, mientras, y creo que Félix luego puede hacer las preguntas que él tiene planteadas para los otros dos expositores. Una pregunta a Félix es, que era una pregunta que a mí me quedaba en el aire con el asunto o sea, me parece muy interesante la idea de la circulación y la idea de la distribución para entender el problema, ¿no es cierto? Pero yo quería saber si es que habían reglas para la compra y venta del trigo en la ciudad y si esas reglas favorecían la aparición de estos regatones. O sea, en qué medida, ¿no es cierto?, la legislación, digamos, o la forma en que se comerciaba, ¿no?, también contribuyó justamente a este proceso especulativo. ¿Ya? Si había una razón de eso. Luego tengo más preguntas, pero las dejamos para después porque solo tenemos poco tiempo ya. Jesús, una de las preguntas que a mí me llamaba la atención sobre los préstamos era, ¿cuáles eran las garantías? Estamos en 1808, 1813, o sea, digamos, la monarquía está en peligro. Entonces, cuando tú le prestas dinero, ¿qué garantía tienes que te lo van a devolver? ¿Cuáles eran ¿no? ¿Cuáles eran las garantías que se usaban para esos préstamos? ¿No? ¿Cuáles eran las posibilidades? ¿Ya? Y una pregunta pequeña, Cristina, sobre los comerciantes, estos comerciantes que crean las compañías. No, bueno, a mí me llama la atención por obviamente la cuestión de historia empresarial, qué tipo de empresas era, pero la pregunta más importante que quería hacerte era, claro, ¿qué esperaban conseguir ellos? ¿No? O sea, este apoyo es un apoyo a una causa militar, es un riesgo económico, entonces, ¿qué es lo que ¿no? esperan conseguir de este riesgo? Ok. ¿Ya? Y quería saber las preguntas de Félix, porque solo tenemos 15 minutos, porque nos dicen que a las 11:50 nos cierra. Félix. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, primero que nada, felicitar a la profesora Cristina Maceo por su brillante exposición, también a Jesús Yarango. Bueno, sí, habían un par de preguntas. Bueno, a Jesús, acá le puse en el chat, ¿no? Si en su investigación tiene información sobre impuestos creados por los realistas para financiar la contrarrevolución, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo, aquí en Lima se financió, por ejemplo, no sé, la construcción de la muralla con un impuesto a la carne, ¿no? La sisa, ¿no? Entonces, si impuestos parecidos usted ha encontrado, ¿no? Aplicado por los realistas, sobre todo que afectaron a la población, ¿no? Para financiar la contrarrevolución, ¿no? Es uno. Y para la profesora Cristina Maceo, bueno, creo que ya lo puso en su diapositiva, ¿no? Era en torno a información y detalles sobre víveres del Ejército Libertador, ¿no? Para identificar, pues, una canasta de subsistencias, ¿no? Porque tengo información sobre patrones de consumo en conventos, en colegios, entonces me faltaba justamente la referencia en torno al ejército. Sí, esas eran las preguntitas. Bueno, nos quedan 7 minutos. ¿Les parece si vamos en orden y entonces solo dan una pincelada de la respuesta, digamos, como el tráiler de la película, porque no hay tiempo para responder completo? ¿Ya? Empezamos por Félix. Así, sí, muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, por un lado nos ha planteado la pregunta qué tan importante es la gerencia, la administración del cabildo. Y aparte también eso se vincula con las reglas, ¿no? De compra y venta respecto al trigo. Digamos que había una no racionalidad que guiaba, ¿no? Digamos, al cabildo respecto al abastecimiento, ¿no?
y esta racionalidad no necesariamente iba con un, digamos, con un sentido moderno, ¿no? De racionalización, compra y venta, ¿no? Sino que habían otros elementos de índole subjetivo que afectaban estos aspectos, ¿no? Por ejemplo, según Carlos Lazo, que tiene un trabajo justamente sobre este asunto de los precios, intervenía bastante la parte moralista, ¿no? En torno a las decisiones que tomaba el cabildo, ¿no? O sea, era mal visto, pues, que un comerciante acapare, ¿no? Era mal visto que se excedan en los precios. Justamente las pérdidas económicas eran como un sacrificio que tenían que hacer los comerciantes para el beneficio de la comunidad. Ahora, cuando los abastecedores quebraban digamos, esos consensos morales, como diría Thompson, entonces aquí se producía la reacción popular, ¿no? Entonces, y ahora las autoridades del cabildo, ¿no? Haciendo eco de estas política protectora, hicieron una confluencia con la población, porque el cabildo protegía a la población frente al acaparamiento que practicaban los abastecedores. Y eso generaba pues repudio popular, y justamente hubo violencia el 5 de julio, ¿no? Cuando atacaron panaderías, atacaron pulperías, ¿no? Por ese lado podía dar una explicación o respuesta a las preguntas que se me han planteado. Muchas gracias. Bueno, gracias Félix. Es muy corto el tiempo, así que se entiende perfectamente, ¿no es cierto? Pasamos con Jesús, por favor, 2 minutos para que le quede tiempo a Cristina. Sí, Una respuesta. justo voy a ser bastante breve. Bueno, sobre la importancia de la gerencia o la administración virreinal, creo que esa pregunta la puedo responder bastante bien relacionándola junto también con lo que usted me señaló, profesor, sobre las garantías de los préstamos. Acá la figura resaltante en el virreinato peruano era el virrey Abascal. Él fue por decirlo de alguna forma, el impulsor de que no se desarrollaran las independencias de forma rápida, fue el contrarrevolucionario por excelencia. Entonces, el papel que desempeñó Abascal en el virreinato peruano fue muy, muy importante. Tan importante fue que él mismo, por ejemplo, en los periódicos fidelistas, cuando él entregó donativos, todos los vecinos empezaron a entregar donativos, donativos, donativos. Y cuando él entregó préstamos, igual. Es decir, la figura de Abascal, junto con el gobierno, con los funcionarios con los que estaba en confianza, fueron un eje importante para poder obtener recursos. Y lo del préstamo también lo puedo responder en un aspecto crucial, que era que los que entregaban mayor cantidad de dinero, ¿no?, recursos en forma de préstamo, formaban parte de la administración. Entonces, ahí de una u otra forma ellos se hubieran encargado de poder cobrar los recursos que habían otorgado. Pero sobre garantías, así como lo podemos entender ahorita, no había una garantía fija. Y eso sería para responderlo a usted, profesor. Para responderte, Félix, sobre los impuestos, yo no tengo mucha información sobre el tema, pero sí he consultado un poco sobre la Junta de Tribunales que habla el profesor Brian Hapner. La Junta de Tribunales en las que estaba conformada por el rey Abascal y demás personas importantes de Lima, sobre todo, como personas, por decirlo de alguna forma, los grupos de poder limeño, los que tenía la élite limeña, en la que ahí se decidía cómo incrementar o crear nuevos impuestos. Sin embargo, mucha información no tengo, pero lo que sí te puedo señalar es que la creación de nuevos impuestos, como el profesor Santiró señala, no siempre era bien recibida por la población. Jesús, nos quedamos ahí, porque si no, Cristina no va a poder dar la última palabra. Bueno, gracias. Mira, gerencia, o sea, la parte logística es fundamental, la organización, y sí se puede rastrear en estas informes que pasan de cómo estaba organizado. Con respecto a lo que me pregunta Félix, en la página 209 del libro de Tiempo de Guerra hay un listado de la dieta de los soldados, en donde aparece galletas, carne, muy amplia, ¿no? Porque he hecho una relación de las calorías y es muy grande, es decir, como 3.000 calorías. No sé qué tanto un soldado iba a comer de eso, a no ser que lo comiera todo el día, ¿no? Y con respecto a los préstamos, simplemente decirte que se firman
acuerdos con el gobierno. Y por ejemplo, un préstamo de 420.000 pesos terminan pagando 600.000 pesos. Entonces ahí está la ganancia, ¿no? O sea, eso es todo. Así bueno, estamos terminando a tiempo, así que les agradezco a todos. Muchas gracias por esta excelente mesa. Desde esta exposición hemos aprendido bastante sobre el origen del financiamiento de la independencia y de la causa realista, y de la vida cotidiana de las personas. Y los esperamos en la siguiente mesa, que es ahora a las 11, donde van a estar Augusto Ruiz, Ernesto Morales y Carlos Contreras, también trabajando sobre temas de sobre las consecuencias económicas de la independencia. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ok. Muchas gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Chao, gracias. Gracias, Chao. ponentes. Gracias, Cristina. Gracias, Jesús. Gracias, Martín. Nos vemos. Nos vemos. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Chao. Bicentenario del Perú.